Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos celebrando Pascua. Qué domingo tan importante, qué domingo tan histórico. Una de las cosas que tú y yo estamos haciendo, estamos celebrando una fiesta que lleva miles de años siendo celebrada. Y hay una sola razón por la cual esta fiesta fue celebrada por los judíos antes de que entrara Jesús a la escena. Y es porque necesitábamos un campeón. Y una de las cosas que la Escritura nos enseña en Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos a fijar la mirada en Jesús, el campeón. Alguien diga conmigo: Jesús es mi campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. En otras palabras, está diciendo: por causa de Él, nosotros podemos tener fe. En Él, en Jesús, inicia nuestra fe y se perfecciona nuestra fe. Nota lo que dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, junto al trono de Dios. Y el día de hoy, en esta Pascua, estamos celebrando a nuestro campeón. Hace unos días estaba terminando de ver la serie que les quiero súper recomendar sobre David. Es una serie que se encuentra en Amazon y es una serie impresionante, y lo más importante de toda esa serie es de que los filisteos sacan a su campeón. Y bueno, un campeón es uno que ha derrotado a sus rivales. Obviamente, en la historia de David y Goliat es una historia donde encontramos que había un campeón que nadie había logrado vencer. Era Goliat. Su tamaño era intimidante, su voz era intimidante, su manera de actuar, su físico, todo era intimidante. Sin embargo, también Israel obtuvo un campeón. Y cuando tú y yo entendemos esta palabra campeón, entendemos que es una historia que a través de los años hemos visto diferentes campeones. Algunos en libros, por ejemplo, en la mitología griega, la historia de Héctor contra Aquiles en la guerra de Troya es una historia donde un campeón representaba un ejército y el otro campeón representaba al otro ejército, y el que ganaba terminaban derrotando y entregando territorio. Lo mismo encontramos también con Horacio y Curacios. Es una leyenda de Roma antigua. Lo mismo, eran tres hermanos contra tres. Eran tres soldados contra tres soldados, y estos se enfrentaban representando cada uno a su ejército, y el que ganaba se quedaba con todo. Y obviamente la historia que más conocemos nosotros a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, obviamente es la historia de David y Goliat, un campeón enfrentando a una persona que no parecía tener el aspecto, no parecía tener el temple, no tenía nada intimidante de su persona. Sin embargo, representaba el respaldo de Dios, representaba el ejército del Señor, y Dios le dio una tremenda. Quiero recomendarte que en esta semana tomes el tiempo y junto con toda tu familia veas esta tremenda historia de David. Obviamente tiene su rollo ahí de Hollywood, pero es algo especial. Y cuando tú y yo entendemos de que todo esto era sombra y figura de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros, cómo Jesús vendría a representarnos a nosotros como el campeón por nosotros. ¿Ves? La Escritura nos enseña cómo Satanás es ese intimidador, cómo Satanás es ese ser que busca a limitar o intimidar a la gente, y ha tenido azorrillada a la humanidad por miles y miles de años. Cuando Adán perdió, lo perdió todo. Y cuando él perdió lo que él perdió a favor de la humanidad, él perdió las cosas que hoy en día descalificaban o que descalificaban por miles de años a cualquier otro para poder enfrentar a Satanás. ¿Ves? Déjate doy algunos argumentos que descalifican a cualquier otro candidato para ser el campeón que enfrentara a Satanás. El primer elemento que descalificaba a todos era el pecado. ¿Ves? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Es por eso que el pecado no podía enfrentar al pecado, porque el pecado era la esencia de lo mismo que representaba Satanás.
un ser caído. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Digan todos conmigo, Jesús es el campeón. Y cuando tú y yo entendemos que el pecado era lo que nos descalificaba, me gustó algo que dijo R.C. Sproul. Dijo, Jesús es nuestro Salvador, no solo porque murió, sino porque vivió una vida sin pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, excepto no cayó en nada, por causa de que Él fue un ser que desde su esencia era un hombre santo. La segunda cosa que nos descalificaba a nosotros y cualquier otro de poder vivir y poder enfrentar a Satanás, lo primero era el pecado. Número dos, la conciencia del pecado. No solamente es el pecado, haber pecado, pero vivir con la conciencia del pecado, la conciencia de un ser caído, la conciencia, el traer la conciencia cargada, descalificaba a cualquier hombre, a cualquier mujer de poder enfrentar a nuestro enemigo. El tercer elemento que descalificaba a cualquier persona, número uno, el pecado. Número dos, la conciencia o la conciencia cargada o la conciencia del pecado. Pero número tres, la mentalidad de fracaso. ¿Ves? Cuando el hombre pecó, se sintió incapaz de poder vencer. Y porque la mentalidad del pecado, la conciencia del pecado, lo que produce es lo que produce una esencia que se siente discapacitada a la persona de poder afrontar o poder enfrentar algo que por quizás toda su vida lo venció. Era el tercer elemento, el tercer argumento, la mentalidad de pecado. El cuarto elemento no era ya de la persona, sino era lo que presentaba Satanás delante del Padre. ¿Ves? La Biblia nos dice que Satanás es el gran acusador. Y las acusaciones, número 4, era el cuarto argumento, el cuarto descalificante por el cual el hombre se sentía descalificado de poder enfrentar al enemigo de nuestras vidas, a Satanás. Es por eso que cuando Jesús se aparece en la escena, Él no se aparece con el fin de promover su persona. Él tenía claro cuál era su función, cuál era la meta de Él. Cuando lo vio Juan el Bautista, cuando él se acercaba a él en el Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Los judíos por años, por miles de años habían celebrado la Pascua. La Pascua era el tomar la sangre de un cordero inocente y ponerla y untarla a la entrada de la casa. Esa sangre hablaba de que alguien inocente había cubierto el pecado del culpable. Y eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él es el inocente que vino a entregar su vida por nosotros. 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús es nuestro campeón. Él fue el que Dios levantó para enfrentar a nuestro enemigo acérrimo. Nosotros estábamos descalificados, pero Dios, el Padre, calificó a Jesús para enfrentar a nuestro enemigo y derrotarlo. Jesús obtuvo la victoria. Y la manera en que Jesús obtuvo y lo que Jesús obtuvo por nosotros es significante y transformador. Esto llegó a definir el resto de nuestras vidas. Lo primero que Jesús obtuvo, número 1, obtuvo el perdón de nuestros pecados. Él obtuvo la victoria por el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera vencido al enemigo, la Biblia dice que si Satanás hubiera sabido lo que Cristo iba a hacer, nunca hubiera crucificado al Rey de la Gloria. Nunca hubiera crucificado a Jesús, porque Satanás no se esperaba lo que le venía. Dice la Escritura en Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar sus pecados, al perdonar todos nuestros pecados. Digan conmigo, Jesús pagó el precio por todos mis pecados. Cuando Jesús derrota a Satanás, cuando Satanás se equivoca, él estaba buscando incitar la muerte de Jesús porque pensaba, tengo que detener a este hombre. Lo que él no esperaba
es lo que Jesús estaba obteniendo a favor de nuestras vidas. Lo que Jesús estaba obteniendo a favor de nuestras familias. Él estaba obteniendo nuestra victoria sobre el pecado. Y es por eso que obtenemos el perdón de pecados. Salmo 103 dice que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide ninguno de las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Alguien diga conmigo: en Jesús yo recibo el perdón de pecados. Qué importante es saber que eres perdonada. Dije, qué importante es saber que eres perdonado. Porque cuando tú y yo podemos recibir el perdón, aceptar el perdón, ahora podemos caminar en la libertad del perdón. ¿Ves? Todo lo que Cristo hizo fue para que tú y yo tuviéramos esa libertad. La libertad del perdón. Charles Spurgeon dijo: ahora somos perdonados. Incluso nuestros pecados han sido quitados. Incluso ahora estamos ante los ojos de Dios aceptados, como si nunca hubiésemos sido culpables. Así te ve Dios. Dios no ve los pecados, los errores, porque cuando tú y yo, por la fe, invitamos a Cristo a nuestras vidas y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús, su sangre nos limpia. Me acuerdo en una entrevista que le hicieron a mi amigo Emanuel Espinosa. Él es el director, o fue el director de un grupo que se llamaba Rojo. Se los recomiendo su música. Le preguntaron: ¿por qué le pusiste rojo? Y él dijo: es que cuando Dios observa la tierra y observa a todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, Él no ve los pecados y los errores y todas las cosas que tú y yo vemos. Él solamente ve rojo, porque lo único que ve es toda la gente que fue rociada con la sangre de su Hijo. Tú y yo fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Max Lucado lo puso de esta manera: si estás en Cristo, cuando Él te ve, tus pecados están cubiertos. Él no los ve. Él te ve mejor a ti de lo que tú te ves a ti misma, de lo que tú te ves a ti mismo. Vuelvo a repetirte: en Cristo Él es nuestro campeón que obtuvo por nosotros el perdón de mis pecados. Dilo conmigo: en Jesús tengo perdón. La segunda cosa que nosotros encontramos en Jesús, dice la Escritura que en Isaías 53, versículo 4, esta palabra profética de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, léelo conmigo, fueron nuestras debilidades que Él cargó. Fueron nuestros dolores que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Quiero que veas este clip, este par de minutos. Quiero que veas tantito lo que Jesús llevó en su cuerpo. Este pequeño video es un corto de esta película La Pasión por Cristo, pero aquí tú y yo vemos lo que Él sufrió en su cuerpo. ¿Por qué permitió Dios que Jesús llevara eso? Porque Él estaba tomando tu lugar y mi lugar. Él estaba pagando el precio completo por no solamente tu salvación, pero si te salvó, también te sanó. ¿Ves? Dice la Escritura que Él cargó con nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amigo, son esas heridas que tú acabas de ver, esas marcas en sus espaldas, la manera que lo desbarataron fue porque Él estaba cargando nuestras enfermedades. Si Jesús cargó tus enfermedades, no tienes una razón en el mundo por la cual seguirlo cargando tú. Así que en este momento, ahí donde tú estás, recibe sanidad, recibe salud a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana de la cabeza a la planta de tus pies, porque Jesús es tu sanador. Hoy estamos recordando a nuestro campeón que Él pagó el precio por nuestras enfermedades, y por sus llagas, decláralo conmigo, por las llagas de Jesús yo declaro que yo soy sano. F.F. Bosworth dijo lo siguiente: algunas personas se preguntan por qué no tienen fe para la sanidad.
le contestó lo siguiente: porque alimentan su cuerpo 3 comidas diarias, pero a su fe la alimentan una vez a la semana. Yo quiero animarte a que alimentes tu fe. Alimenta tu fe y mantente en el derecho ganado a favor de tu vida por la sangre de Cristo hace 2000 años, por el sacrificio de Jesús. Él pagó por tu sanidad. Eres sano. Dilo conmigo una vez más: por las llagas de Jesús soy sano, de la cabeza a la planta de mis pies, en el nombre de Jesús. La tercera cosa que hizo Jesús: Él es nuestro campeón, porque Él peleó para que tú y yo obtuviéramos nuestra autoridad. Digan conmigo: la autoridad. ¿Ves? Cuando Adán pecó, Él sintió que de su vida se fue el derecho, que de su vida salió la autoridad. Y lo primero que encontramos que Adán hace cuando él peca es que él corre y se esconde. Él toma a su mujer y corre y se esconde. No se sentía con autoridad. Pero en Cristo, alguien diga conmigo: en Cristo. Lo que Dios hace a través de Cristo es que nos restaura nuestra autoridad. En Lucas 10:19 Jesús dijo lo siguiente: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y a serpientes aplastarlos. Nada les hará daño. Lo primero que Él dice que nos da es que en Cristo, dilo conmigo, en Cristo recupero mi autoridad. Nuestra autoridad sobre el enemigo, nuestra autoridad sobre Satanás, nuestra autoridad sobre la enfermedad, nuestra autoridad ha sido recuperada por lo que Cristo hizo, por lo que nuestro campeón obtuvo a nuestro favor. Alguien digan conmigo: Jesús es mi campeón. Kenneth Hagin dijo: recibimos autoridad cuando nacemos de nuevo, heredamos el nombre del Señor Jesús y podemos usarlo en oración contra el enemigo. Yo quiero que entiendas, amigo, no tienes por qué andar aguantando el ataque del enemigo. Levántate en el poder del nombre. Dije, levántate en el poder del nombre que se te ha dado, el nombre de Jesús, y comienza a orar oraciones atrevidas. Comienza a ser atrevido en tu oración y comienza a utilizar la autoridad que tienes en el nombre de alguien. Diga conmigo: es en el nombre de Jesús que descansa mi autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por último, les digo, la cuarta cosa que Jesús vino a ganar a nuestro favor fue los derechos de hijo. Alguien diga conmigo: soy un hijo de Dios. La escritura dice en Juan 1:12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Alguien diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. ¿Qué te constituye un hijo de Dios? Poner y depositar tu fe en Jesús. Dije, hay una abismal diferencia entre siervos e hijos. Dios no te ha llamado a ser un siervo, Él te ha llamado a vivir como un hijo, con los derechos de un hijo. Dije, con los derechos de hijos. Dios quiere que tomes tu lugar. Efesios 3:6 dice: el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Me encantó la manera que lo explicó Charles Spurgeon. Dijo: el Hijo de Dios no se esfuerza para obtener vida, sino que vive desde la vida que recibió. No trabaja para ser salvo, sino que funciona como hijo porque ya es salvo. Alguien diga conmigo: yo ya soy perdonado. Dilo conmigo: yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya vivo desde el lugar que Dios me ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que eres? Eres perdonado. ¿Qué es lo que eres? Eres sanado. ¿Qué es lo que tienes? Tienes autoridad. ¿Qué es lo que eres? Eres un hijo, eres una hija de Dios, eres un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, gracias por el efecto completo del Calvario a favor de mi vida. Hoy reconozco que he pecado, que he fallado, pero Señor, hoy corro a ti en el nombre de Jesús y declaro salvación a mi vida, declaro sanidad a mi cuerpo, declaro paz a mi mente, declaro autoridad sobre mi vida
Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy lo que tú dices que yo soy. Y yo tengo lo que tú dices que yo tengo. Gracias te damos, Señor. El día de hoy vamos a participar de la Santa Cena y voy a pedir que nos acompañes, que tomes el pan y que tomes un poco de vino ahí donde estás o un jugo de uva. Y que tomes ese pan y que le digas, Señor, gracias por el precio que pagaste por mí en la cruz. Ahora participa de la copa y dile conmigo, gracias por la sangre derramada, por el perdón de mis pecados. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para salvarme, para rescatarme. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar y ser mi campeón. En honra a quien tú eres y lo que tú has hecho a mi favor, hoy rindo mi honor a ti, Señor Jesús. Y declaro, Jesús, que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que escuches conmigo lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto fue lo que Jesús pagó. Pero hoy celebramos a nuestro campeón, porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él resucitó al tercer día. Y el día de hoy conmemoramos y rendimos honores. Y voy a pedir que nos acompañes en alabar al Señor el día de hoy. Les amamos, familia. Que Dios los bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.